Hay que decir que estamos frente a un hecho inusitado porque esto se arranca del marco de las meras creencias. Esto no es precisamente un acto de fe. Son tal el nivel de pruebas, no solo en milagro en la familia y en las personas, sino de estudios científicos que se le han hecho a este cuadro en particular, que siempre terminan las conclusiones en un asombro rotundo, porque la verdad es que este cuadro, como los propios científicos dicen y cuyas cuñas tenemos para mostrar más adelante, no tiene explicación, no puede haber sido hecho por el hombre y por lo tanto y por descarte lo único que queda es el concepto de aquerotipo, vale decir que es una pintura hecha por la divinidad, entendiendo que solo habría 3 en el mundo y en la historia de la humanidad. Ahora, todo esto lo vamos a ver increciendo, pero la Virgen de Guadalupe volvió a ser noticia, porque en Salta, Argentina, producto, según dice la familia que posee una reproducción de la misma Virgencita, habría llorado a propósito del contagio de los primeros y pocos que se tenía noción en el país vecino. Familia, dice ahí, asegura que imagen de la Virgen de Guadalupe lloró tras saberse nuevo caso de coronavirus. Esto es en Salta, Argentina. La imagen religiosa, les cuento, llegó a la vivienda, ¿cierto?, de estos queridos compatriotas, o sea, no compatriotas, digamos vecinos, de postcordillera, hace casi 2 años, pero por pedido de la nieta. ¿No? Exactamente. Y es la primera vez que tiene este tipo de manifestación. Señaló un familiar, es un mensaje. Como madre, lo puede entender. Ella dio vida y nos da vida a nosotros en esta situación delicada por la que atraviesa el mundo. Oye, ahí estamos viendo la imagen que además es una fotografía que se empezó a viralizar a través de las redes sociales. Un integrante de la familia, como bien nos contaba Salfate, saca esta imagen para subirla, para contarlo. Esto es cuando estaban muy poquitos casos en Salta, estamos hablando del 3.º o 4.º, y uno ve en el ojo que está justamente al costado izquierdo de la pantalla, más cerca de nosotros, que se ve como una lagrimita por esta parte, como un... Claro, no sé, como que va a caer la gotita de agua que va cayendo, y eso sería justamente porque ella como madre está sufriendo por la realidad que se está viviendo en el mundo y específicamente en Salta. Bueno, muchas veces imágenes religiosas han dado alguna expresión de vida, si lo pudiéramos llegar de alguna forma. Por lo tanto, ver esta imagen no... A ver, uno siempre le entra la duda, ¿será o no verdad? Pero dada la historia también de los elementos de la Iglesia Católica en este momento, a muchas personas le han sucedido este tipo como de acercamientos un poco más reales con figuras inanimadas, ¿cierto, Salfa? Que no pareciera ser tan extraño ver esto. No es extraño, es muy buen punto lo que ponen ustedes de que esto en las distintas religiones, a ver, seamos justos, algunas de sus representaciones icónicas han entregado algún tipo de manifestación de advertencia, de acompañar en el dolor de sus creyentes. Ahora, estamos hablando en un caso que se separa, pero infinitamente, de todos aquellos actos que a veces tienen que ver mucho con la fe. Me explico. Muchos de los casos donde estatuas parecen llorar sangre y todo, terminan teniendo algún tipo de explicación, que tiene que ir simplemente por los cambios de temperatura o sencillamente, digamos, por la humedad recogida al interior de estas estatuas, generalmente huecas, terminan botando algo. Pero esto podría ser un ejemplo más de aquello, ¿no? Aquí yo creo que lo interesante es las lecturas que hace la gente, no solo en reforzamiento de la fe, sino que es el apoyo y contención justa y necesaria que necesitan en tiempos difíciles. Pero, como insisto, no hace falta tener fe, no hace falta que sea o no parte de tus creencias con respecto a las demostraciones a lo largo de cientos de años que ha hecho particularmente la Virgen de Guadalupe, en donde científicos, incluso algunos de ellos completamente ateos, alejados de estas temáticas, han tenido que arrodillarse prácticamente y reconocer de que lo que sucede en torno a la tilma, a la imagen de la morenita, es algo que claramente rebasa toda lógica y explicación racional. Y queremos dar algunos ejemplos de aquello. Sí, no, y es muy particular lo que pasa con la Virgen de Guadalupe, porque en la misma basílica, cada 12 de diciembre, llegan más de 10 millones de personas a visitarla. Y no solo creyentes, sino que también personas que van para poder apreciar esa manifestación cultural, para poder impregnarse de toda esa magia que se tiene en torno a esta festividad religiosa en México, un país que por lo demás
tiene más del 80% de su población es católica, o sea que todavía conservan mucho ese misticismo también de la religión católica. Entonces, no solamente creyentes, sino que también gente que se siente quizás un poco atraída o admirada por estos milagros o cosas místicas que suceden hoy día también, que siguen pasando. Perdón si cometo una infidencia, pero más avanzado este programa nosotros vamos a ver un compilado, un material audiovisual exclusivo de Juan Andrés Salfate, que tuviste la oportunidad de visitar a la Virgen de Guadalupe. ¿Y por qué lo aviso y por qué lo adelanto? Porque Salfate, tú nos contabas, tú no eres una persona creyente, devota de la Iglesia Católica, no eres simpatizante al 100% de la Iglesia Católica, pero sí lo que te generó la Virgen de Guadalupe, el deseo de ir a verla, es algo que vive mucha gente, muchas personas. O sea, esto escapa de alguna forma a la religión. Yo, de hecho, lo que fui por segunda vez en otra parada, digamos, con más años en el cuerpo. Y lo que me pasó ahí, y se los digo muy sinceramente, fue para mí un proceso de confirmación frente al milagro de lo que es esta pintura. De hecho, agradezco de cómo se dieron las situaciones. Estamos hablando de que un cuadro que todos los días del año, desde los últimos cientos de años, finalmente tiene muchos visitantes, y la vez que yo fui, estaba yo y una persona más nomás. Eso, que tuve todo el tiempo del mundo de verla infinitas veces. Qué privilegio. Y bueno, le adelanto nomás. O sea, a mí me da lo mismo reconocerlo, pero fue tan potente ese encuentro que yo me fui llorando para la casa después. Pero bueno, oye, vamos a conocer ese material sin lugar a dudas, pero para entender por qué Salfate le genera eso, por qué a ti en tu casa te genera eso y a millones en el mundo entero, hay que entender primero la historia. ¿Cuándo nace? ¿Cuándo se empieza a conocer el nombre de la Virgen de Guadalupe? Hay un registro que se llama Nicamo Powa, que es del año 1531. Eso, obviamente, en el idioma nativo da referencia a aquí se cuenta. O sea, vale decir, es un compilado del relato perfecto, como una crónica del momento, y lo estamos viendo precisamente en pantalla, de cómo se llevó a cabo el encuentro de, ojo, para que usted entienda, el negacionismo de la iglesia de aquel entonces, en donde la Virgen tuvo que realizar 3 milagros para convencer obviamente al jefe eclesiástico de la zona en aquel momento, para demostrar obviamente cuál es la verdadera naturaleza divina de este cuadro. La Morenita, ¿cierto?, en el cerro de Tepeyac, y que todo está ligado a un indígena, Juan Diego, que ya pasó obviamente a los libros de historia, no solo de México, sino que de la religión y de la fe católica, producto de que él fue el elegido para tener el encuentro frente a esta aparición mariana de la Virgen de Guadalupe, dada su locación geográfica donde aparece, y particularmente lo que ha significado hasta el día de hoy como símbolo, pero un estandarte, pero vinculado al hacedor de milagros, pero realmente por cientos de años, de personas que no solo le rezan, sino que ha generado una cantidad de prodigios que muchos agradecen. Todo esto en 1531, a fines de diciembre, que no es casual esa fecha, porque es cerquita el 25 de diciembre, con el cual se vincula el nacimiento de Jesús, y que es una de las particularidades que obviamente tiene esta pintura en sí. Usted está viendo este recorrido por esta pintura que ya vamos a analizar en detalle, pero quiero que entiendan esto. Cuando yo fui a esta basílica, que mire cómo está todos los días, y cuando fui había una persona, de esas cosas que yo agradezco hasta el día de hoy, es que la verdad, la cantidad de símbolos y mensajes que encierra son impresionantes, pero impresionante yo creo que debe ser en la figura religiosa, más que el manto de Turín incluso, sobre el cual más documentales y estudios científicos de las más prestigiosas universidades de todo el mundo han hecho. Oye, me llama la atención algo que dijiste, esto de la poca fe o de la poca creencia que tienen los mismos obispos o sacerdotes a veces en los mismos milagros o en las cosas más mágicas que tiene la Iglesia Católica o sus imágenes, porque en esta historia Juan Diego, que es este indígena mexicano al cual se le aparece esta Virgen, ¿cierto?, tiene que pedirle 3 milagros, 3 pruebas para que él pueda ir donde su obispo y decirle: se me apareció esta Virgen y la Virgen me está pidiendo que construya un templo. Cosa que se repite mucho hoy acá en nuestro país. Por ejemplo, cuando hablábamos del Cristo de Mayo la semana pasada,
escuchaba unas entrevistas de unos sacerdotes que le bajaban un poco el perfil a esto que se le haya caído la espina, la corona de espinas al cuello. Los mismos sacerdotes como que no decían que eso... Ni procesión hubo, ¿qué más? O sea, que no le daban mucha importancia. Entonces, es como curioso que esa paradoja se arrastre desde hace tanto, casi ya 500 años, Monty, ¿cierto? Mira, estamos en el 9 de diciembre del año 1531. Está este indígena, Juan Diego, que se encuentra precisamente en el antes mencionado cerro. Va caminando, ¿cierto?, haciendo sus quehaceres, y él percibe que en algún momento el canto de los pájaros se transforman en su interpretación mental y comienza a escuchar que detrás de ese trinar comienzan a llamarlo por su nombre. O sea, es como que el trino de los pájaros se convierte de repente en como que lo están llamando con su nombre y apellido. Y él decide hacer caso y lo llevan a un paraje en donde ahí la Virgen misma aparece y le dice: quiero que le vayas a decir al dueño, al líder de la iglesia de este pueblo, Juan de Zumárraga, que quiero que se eriga, que se levante un templo en mi nombre en este lugar, en el por donde tú estás pasando, donde los pájaros milagrosamente a través de sus cantos que tú entiendes el trinar de ellos, quiero que sea levantada una iglesia en mi nombre en este lugar. Bueno, él obviamente lo menos que va a hacer es hacerle caso. Va corriendo, bien, obviamente, sí, donde el obispo, y donde, producto del racismo, de mirar por encima del hombro, producto de ese negacionismo bastante curioso de parte de varios curas, que cuando tienen frente a sus narices un hecho milagroso, deciden hacer oídos sordos al respecto. ¿Qué dice Juan de Zumárraga? Estás borracho, no te creo. Y la Virgen, ¿por qué se va a presentarte a ti? Si me dice algo tan importante, me lo diría a mí, pero a ti no. Y finalmente le pega un portazo en la cara y lo manda completamente de vuelta. Fue, digamos, así como Pedro, la primera negación que el obispo Juan de Zumárraga le hace a Juan Diego, donde humildemente la Virgen le hace esta petición, eligiendo precisamente, valga la redundancia, al más humilde de los ciudadanos para que haga esta entrega a los que representaban la iglesia. Ojo, entre sus casos, las dos manitos que tiene pegada la Virgen, una es blanca y la otra es morena. Ella, y se me dejan a parar los pelos, quería que el mensaje llegara de gente de los pueblos originarios. Quería que hubiese una unión de los pueblos. Oye, Salfate, creo que... Y fue negado por el cura del momento. Pero igual que ahora. Ustedes hablaban un poco de por qué o lo extraño que puede sonar esto de que las altas esferas de la iglesia, de cualquier tipo de iglesia, en cualquier sector, ¿cierto?, sean tan negados para el tema de los milagros. Sí, pues no se puede entender por qué, pero... A mí me parece, y por lo menos yo saco una lógica que es muy personal, que ellos tienen miedo a perder la divinidad que se les ha dado en la tierra. Acá muchas personas y que son muy devotas, y estoy hablando de cualquier tipo de iglesia, efectivamente le dan una imagen demasiado superior a los pastores, a los curas, etcétera. El momento en que ellos se entregan a la creencia de los milagros abiertamente, claramente van a empezar a perder ese poder. Sobre todo si llega de otra gente. Sobre muchas personas, sobre todo si llega alguien que ellos... Porque también no quiero generalizar, pero sobre todo en otras épocas, ya para dejarlo más suave, había muchos pastores y muchos curas que eran tremendamente discriminadores, tremendamente racistas, y que efectivamente, como tú decías, no les iba a entrar en la cabeza, Monty, que la Virgen se le apareciera a alguien que, bajo su lógica, era inferior a él. Claro, pero si seguimos un poquito la lógica del por qué se aparece esta Virgen, y yo creo que ahí tú puedes aportar también más datos, Alfa, es que justo pillan a este indio, en particular Juan Diego, en una situación en que los nativos mexicanos estaban siendo conquistados por los españoles, ¿cierto? Estaban en una situación vulnerable tanto física como espiritualmente. Por lo tanto, si lo analizamos como desde ese punto, ¿por qué aparecérsele a este personaje que tenía menos poder que este obispo? Quizás, y yéndonos hacia el lado más divino, era como para reafirmarle esa fuerza que debía tener el pueblo mexicano de seguir luchando, de seguir en pie, a pesar de esta conquista tan severa que estaban teniendo en ese momento. Un poco de señal de fe y de fuerza, ¿no? Ojo, y no, para que no se malinterprete, yo encuentro que se le puede aparecer a quien quiera. Yo lo que estaba haciendo justamente era como la visión de por qué los poderosos, los obispos, reclaman efectivamente. Creen que tienen la exclusiva. Claro, desde entre las apariciones más connotadas está la de Juan Diego y a los pastorcitos, ¿cierto?, en Portugal. Así que generalmente elige a gente linda, humilde y creyente, y no los que están en las altas esferas de la iglesia. Por algo será simplemente tarea para la casa, yo supongo que para los curas. A ver, atención.
No le cree Juan de Zumárraga, el obispo en aquel momento, que para quién era el mensaje, porque él es el que tiene los recursos y el que dice, la Virgen se le ha aparecido a este indígena, vamos a levantar y hacerle caso y poner una iglesia en este lugar donde ella indicó. No pesca. Entonces la Virgen tiene que hacer 3 milagros. El primero, curar al tío de Juan Diego que estaba al borde de la muerte. Pero, obviamente, cuando va con ese dato, mira, la Virgen me dijo que iba a hacer esto, mi tío está bien, aquí viene a visitarlo, se lo trae y le dice así como, no, se curó, estaba borracho, todo eso le dice. Claro. Y finalmente los manda para la casa. Y aquí es cuando la historia tiene un cambio fulminante, porque el segundo y tercer milagro es algo que, confirmado por los historiadores de la época, es algo que es claramente un imposible. Lo que hace en el cerro donde se le presenta a Juan Diego, que es un cerro desértico. Uno cuando va a esa localidad, sí, claramente, incluso en época primaveral, un peladero, digamos, con muy propio, es como un paisaje del Coyote del Correcaminos, poco menos, ¿cierto? Son ese tipo, digamos, de donde hay más cactus y por aquí una flor así cada 100 metros y todo lo demás. Y lo que hace es que cubre una gran porción de este cerro de forma espontánea. Aparecen de la nada una gran cantidad de flores y con ciertas rosas en particular. De ahí que está nuestra querida teleserie La Rosa de Guadalupe, porque Esparta son estas rosas blancas que no corresponden al lugar. Y ojo, yo te estoy hablando de un cerro completamente desértico y pelado que finalmente se cubre, o sea, lo viste con estas rosas. Y aquí viene lo más impresionante. La Virgen le dice, llévale estas rosas al obispo y le dice que si no cree, que venga a verlo en este cerro desértico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se saca su tilma. Por eso le dicen la tilma. ¿Por qué le dicen la tilma? Bueno, existe una planta que es como una aloe vera. Eso es una aloe vera que se llama agave, donde se sacan tejidos para hacer ropa, licores, un montón de cosas. Y generalmente los indígenas, que es la prenda más humilde que hay, porque no tenían acceso al algodón, ni mucho menos, es una cosita que les sirve para cubrirse con una capa y sirve como saquito para echar cosas. Entonces se saca la tilma, que es un pedazo, ¿sabéis lo que parece? Parece un saco de papa. Eso es la verdad. Perfecto. Imagínate la humildad que eligió la divinidad para representarse. Y atención que vamos ahí, y perdona que me emocione, pero la verdad es que cuando uno está frente a esto es realmente impresionante. Es una cosa que no se cree. Bueno, se saca este saco, Juan Diego, y agarra unas florecitas, ¿cierto? Las corta, que acaban de aparecer espontáneamente en un cerro desértico, para llevársela al obispo. Ahí va con su saquito y le dice, mire, la Virgen me ha dicho que usted si no cree, le regala estas flores y vaya a verlas, porque en el cerro han florecido y se ha cubierto todo este sector con estas rosas blancas. Abre la tilma, abre este saco y ven estas rosas y dentro del saco aparece la pintura. O sea, lo que ustedes están viendo, que es la pintura de Virgen de Guadalupe, es exactamente el lienzo, es el saco que él se quitó. Es esa tilma, es eso de agave, que es una arpillera muy gruesa que no permitiría pintar sobre ella. Espérame, ¿eso sale formado de este saquito que él hace? Se formó espontáneamente. Ni siquiera Juan Diego sabía que la Virgen había pintado en el saco que él se sacó de su espalda para colocar las rosas y llevárselo al obispo. Cuando le tira las flores, aparece la imagen de la Virgen. Algo que no se puede imitar. Algo que hasta el día de hoy no se puede hacer y que deja desconcertado a químicos que han sido premios Nobel y que le han pedido, digamos, estudios y dicen, no tengo idea, esto no se puede hacer. Y las imitaciones, ya vamos a ver.